al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Hoy día estamos en las instalaciones, estamos en el interior del Museo Alberto Mena Caamaño. Estamos con Mónica Ortiz, ella es guía de planta de este museo, comúnmente conocido por los ecuatorianos como el Museo de Cera. Aquí se reivindica y se renueva y se recrea una parte de la historia ecuatoriana, sobre todo de aquellos sucesos del 2 de agosto de 1810. Eso lo sabemos. Aquí hubo una reprimenda fuerte de los españoles después del grito de independencia del 10 de agosto de 1809. Mónica, gracias por recibirnos. Cuéntenos un poquito brevemente la historia de este museo. A ver, este museo trata de lo que es del siglo XVIII, va desde 1700 hasta 1835, donde nosotros nos vamos a separar de la Gran Colombia. Aquí vamos a poder observar el proceso de nuestra independencia. Empezamos desde 1736 con la llegada de la misión geodésica franco-española, luego viene el movimiento de la Ilustración que da un cambio de pensamiento en cuanto de lo religioso a lo laico, digamos. Luego estamos la crisis que cae Quito y la expulsión de los jesuitas. Tomen en cuenta que este edificio tiene 400 años de antigüedad. Ese era el terreno de los padres jesuitas. Cuando ellos son expulsados por el rey Carlos III, aquí empieza a funcionar lo que era el edificio de las temporalidades. ¿Y qué eran las temporalidades? Eran todos los bienes materiales dejados por los padres jesuitas. Aquí funcionó una de las principales universidades, que fue la Universidad de San Gregorio Magno. Luego también funcionó la biblioteca pública, que estuvo a cargo el doctor Eugenio Espejo, que es el precursor de nuestra independencia. Luego vienen las cruces, donde se hace una manifestación en contra del rey por el impuesto que ellos estaban poniendo. Y luego el papel de los sacerdotes en el proceso de nuestra independencia. Y ahí viene ya el proceso de independencia en sí, con la reunión de los marqueses en la hacienda Chillo Compañía, en la casa de doña Manuela Cañizares, donde se da el primer grito de la independencia. Luego tenemos ya la masacre del 2 de agosto de 1810. Luego tenemos las Cortes de Cádiz, Carlos Montúfar, que viene como pacificador en este periodo, ya que aquí en América había muchas revueltas en contra del rey. Y posteriormente viene ya el gran proyecto de Bolívar. Bueno, Mónica, ¿qué nomás hay aquí? ¿Qué nomás puede ver el público que suele venir a este museo? Generalmente aquí se trata el proceso de nuestra independencia. Empezamos con la llegada de la misión geodésica franco-española en el año de 1736, donde viene Charles María de la Condamine, donde va a escribir un libro que se llama Viaje hecho por orden del rey al Ecuador, o Voyage al Ecuador, donde menciona por primera vez la palabra Ecuador. Pero el objetivo principal de la llegada de la misión geodésica fue comprobar la forma de la Tierra, es decir, que era redonda, achatada en los polos y ensanchada en la línea equinoccial. Esa era la teoría de Isaac Newton. Luego está lo que es el paso a la modernidad con la imprenta. Quienes traen la imprenta fueron los padres jesuitas, y llegó en el año de 1754 a la ciudad de Ambato. Fue trasladada a Quito en 1759 al seminario de San Luis. Ahí se realiza el primer periódico que hubo aquí en Quito, que fue escrito por el doctor Eugenio Espejo, que únicamente tuvo 7 tomos, no tuvo más, Primicias de la Cultura de Quito, y este periódico se publica de enero a marzo cada 15 días. ¿Qué más podemos ver aquí, Mónica? Aquí podemos ver la expulsión de los jesuitas, podemos ver el padre Juan de Velasco, donde se da la ilustración americana versus la ilustración europea. Y ahí aparecen las primeras historias nacionales con el padre Juan de Velasco. Él escribe la historia del Reino de Quito, no precisamente aquí en Quito, sino en la ciudad de Faenza, Italia. Luego tenemos las universidades, la biblioteca, las cruces, tenemos lo que es el levantamientos indígenas, la revuelta de los estancos, el complot de la Navidad, la casa de doña Manuela Cañizares, está el primer grito de la independencia. Y luego está la sala capitular de San Agustín, donde se firma el acta de constitución de la primera junta oficial de nuestro territorio. Luego está la cárcel, que es donde se toma prisioneros a los patriotas del 4 de diciembre de 1809 y son asesinados el 2 de agosto de 1810.
Hablemos de las cosas que hay aquí. No sé si rapidísimo podemos decir cuándo aparece el centro cultural. A ver, el museo en sí aparece a partir del año de 1970. En 1957 se hace la donación el doctor Alberto Mena Camaño y el museo aparece en el año de 1970. ¿Qué puede venir? Ahora sí ya, usted le relata a la gente que viene a hacer el recorrido y qué le indica, a ver, dice, esto es de esto, estas cosas. Así, muy sintéticamente. Aquí van a ver un mapa de lo que era la Real Audiencia de Quito, ¿sí? Para el siglo XVIII, nuestro territorio estaba con las reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas tenían como objetivo crear estados organizados y eficaces. Interfieren en el campo administrativo, militar y financiero. Administrativamente a nosotros nos dividen en virreinatos, capitanías generales y reales audiencias. La Real Audiencia de Quito se crea el 29 de agosto de 1563. Para hacer una mejor administración de este territorio se crea aquí por primera vez el término de provincia y se le va a conocer con el nombre de la provincia de Quito. Los límites de la provincia de Quito eran hacia el norte, nos extendíamos hacia Cali, Buga, Popayán, Champanchico, Huachicona, lo que es Colombia, hacia el sur hasta Jandebra, Camoros y Piura, lo que es Perú, y teníamos salida hacia el Océano Atlántico a través del río Amazonas. Ahora somos este poquito, y eso habrá que hablar algo cuando se hable de la historia territorial del Ecuador. ¿Por qué no vamos ya a hablar de la misión geodésica? Sí, estamos acercándonos a la misión geodésica que vino en el siglo XVIII, ¿verdad? En el siglo XVIII. A ver, cuéntanos, Mónica, ¿qué hay aquí? Vamos a ver la representación de la misión geodésica franco-española. Estos señores arriban acá en el año de 1736 y permanecen aquí hasta 1745. Ellos vienen acá con el objetivo de comprobar la verdadera forma de la Tierra, es decir, que era redonda, achatada en los polos y ensanchada en la línea equinoccial. Esa era la teoría de Isaac Newton y esto lo comprueban a través de la medición de un cuadrante del meridiano terrestre. Entre los principales personajes de esta escena está Charles María de la Condamine, un francés. Él va a escribir un libro que se llama Viaje hecho por orden del rey al Ecuador o Voyage al Ecuador, donde menciona por primera vez la palabra Ecuador. Ecuador viene del francés Equatore. El significado de la palabra Ecuador, equa es igual, dor, partes. Ecuador significa la mitad de dos partes iguales, razón por la cual nuestro territorio va a estar tanto en el hemisferio norte y la otra parte en el hemisferio sur. Luego vamos a verle a Pedro Vicente Maldonado. Él representa el territorio de la Real Audiencia de Quito, es un cartógrafo. Él hace un mapa que se llamó el mapa de la provincia de Quito y sus adyacentes. Este mapa está considerado un mapa casi perfecto. Según Alexander von Humboldt, un científico alemán, los compara con los mapas de las grandes Indias y Egipto. Este mapa se publica después de la muerte de Pedro Vicente Maldonado por su amigo Charles María de la Condamine. Lo tienen ahí el padre Juan Magnín. Él también es un cartógrafo, es un padre jesuita. Él va a hacer el mapa de la provincia de Quito. Y ahí tienen a Antonio de Ulloa, que junto con Jorge Juan de Santa Cilia, dos marineros españoles, escriben un libro que se llama Viaje a la América Meridional. Esta es una síntesis de la misión geodésica. Ahora, ¿a dónde nos trasladamos, Mónica, por favor? Aquí vamos a hablarles sobre el movimiento de la Ilustración. ¿Qué quería decir la Ilustración? Dejar a un lado la religión para dar paso al conocimiento, el razonamiento y el porqué de las cosas. Este movimiento, señores, se genera en Francia, en pensadores como Montesquieu, Diderot, Rousseau, de Alembert. Llega acá a América con la independencia de los Estados Unidos, en pensadores como Benjamin Franklin, George Washington y Necker. A nuestro territorio, este movimiento de la Ilustración vino a través de las órdenes religiosas, vía comercio formal o informal. Con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, la Revolución Francesa, aparece ya aquí el concepto de ciudadano y el concepto de soberanía, que se basa en los tres postulados de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y confraternidad. Estos postulados son traducidos del español por Antonio Nariño, un prócer de la independencia de Colombia, amigo del doctor Eugenio Espejo. Ahí aparece lo que se llama el enciclopedismo, y que es una fuente de ilustración de los héroes latinoamericanos y Eugenio Espejo, por ejemplo. Vamos avanzando. ¿Qué nos podemos ver por acá? Vamos a ver la línea del tiempo. Esta línea del tiempo nos va a acompañar a lo largo del recorrido. Va a ir desde 1700 hasta 1835, donde nosotros nos vamos a separar de la Gran Colombia. En la parte superior van a haber hechos que suceden en la Real Audiencia de Quito y en la parte inferior hechos que suceden en Europa y América. Y aquí va a poder observar el mapa de Pedro Vicente Maldonado, que es considerado un mapa casi perfecto. Este mapa se basó en dos mapas anteriores, que fue el descubrimiento del río Amazonas hecho por el padre Samuel Fritz y el mapa de la provincia de Quito hecho por el padre Juan Magnín. Mire, teníamos un gran hombre que era el rebambeño Pedro Vicente Maldonado. Esto, por ejemplo, ¿de qué se trata esto? Esta es la imprenta. La imprenta.
Aquí vamos a ver que la primera imprenta llega a la ciudad de Ambato en el año de 1754. Luego fue trasladada a Quito al seminario de San Luis. No sé si te acuerdas, hay un libro y hay unos cuadros de Joaquín Gallego Lara que se llaman Los Guandos, que traían los hombres, los esclavos, transportaban la imprenta. ¿Ya? Entonces, esta imprenta es una réplica de cómo debió haber sido la primera imprenta. Esta imprenta funcionaba de la siguiente manera. En la parte de aquí abajo se ponían los tipos o las letras que eran hechas en madera en alto relieve. Se colocaba la tinta, ya sea vegetal, animal o mineral, se colocaba el papel, se bajaba la plancha, se introducía en el torno y con esta palanca se imprimía. Se iba haciendo palabra por palabra. Tenía que sacarse la palabra para hacer la siguiente palabra o tenía que sacarse la letra para hacer la siguiente letra. La imprenta aparece en el siglo XVI con Gutenberg y una de las primeras obras en publicarse, en imprimirse es la Biblia. ¿Sí? Aquí había una escuela de artes y oficios, el Colegio San Andrés, que pertenecía a la orden de los franciscanos. Aquí se destacan pintores como Miguel de Santiago, Nicolás Javier Goríbar, escultores como Manuel Chile Caspicara, José Luis Pampiti y Bernardo Delgado. Aquí van a ver la narración histórica. Algunos de estos libros fueron publicados en España, relatan la historia de la Real Audiencia de Quito. Aquí va a ir un libro especialmente, que es este libro de aquí, donde se destaca lo que es el ex libris. ¿Qué es el ex libris? Es la firma de pertenencia del libro. Probablemente este libro de aquí perteneció al doctor Eugenio Espejo. En la parte superior derecha está la firma del doctor Eugenio Espejo. Ahí dice de Espejo. Aquí vamos a ver ilustración americana versus ilustración europea. Europa se creía superior a América y esta superioridad se va a rebatir a través de las historias nacionales. Aquí le vamos a ver al padre Juan de Velasco, que va a escribir la historia del Reino de Quito, no precisamente en Quito, sino en la ciudad de Faenza, Italia. Fuera a escribir la historia del Reino de Quito, él escribe la colección de poesías varias hechas por un ocioso en la ciudad de Faenza y la crónica de la Compañía de Jesús del mismo nombre. Muy bien, acabo de conocerle personalmente a el padre Juan de Velasco. Vamos a ver la Universidad Germen del Cambio. Para este periodo, señores, aquí en nuestro territorio existían 3 universidades. La Universidad de San Fulgencio, a cargo de la Orden de los Agustinos. Ya. En esta universidad iban a ingresar las personas que iban a ser sacerdotes. Se estudiaba lo que era Santa Teología. Esta universidad se cerró porque daba títulos muy fácilmente. Luego apareció la Universidad de San Gregorio Magno a cargo de los jesuitas y la Santo Tomás de Aquino a cargo de la Orden de los Dominicos. Son el origen de la Universidad Central del Ecuador. Cuando el rey Carlos III mandó expulsando a los padres jesuitas de nuestro territorio, la Universidad de San Gregorio Magno se une con la Universidad de Santo Tomás de Aquino, formando la Universidad Pública Real de Santo Tomás de Aquino. Ya para el periodo de la Gran Colombia, en 1826, en el Congreso de Cundinamarca, en la presidencia de Simón Bolívar, toma el nombre de la Universidad Central de Quito, y en 1836, en la presidencia de Vicente Rocafuerte, se le conoce con el nombre de la Universidad Central del Ecuador. Ahí aparecieron universidades de Colombia y de Venezuela. La cual funcionó aquí en este edificio. Y mediante una permuta en el año de 1954, estos terrenos los adquiere el municipio de Quito y le da los terrenos donde actualmente está funcionando la Universidad Central del Ecuador. Aquí vamos a ver a la biblioteca pública. Esta biblioteca pública pertenecía a los padres jesuitas. Cuando ellos se fueron hacia el destierro, quien se hace cargo de la biblioteca es el doctor Eugenio Espejo. Esta biblioteca se abre el 25 de mayo de 1791, aproximadamente con 40.000 libros, y fue considerada una de las mejores que hubo aquí en Sudamérica. En esta biblioteca pública se reunía este grupo de personas conocido con el nombre de la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito. Entre los principales personajes es el doctor Eugenio Espejo. El propio nombre de él es Francisco Eugenio Javier de la Santa Cruz y Espejo Aldaz y Larrañcar. El papá era Luis Chussi. Él era un indígena de Cajamarca. La mamá era Catalina Aldaz y Larrañcar. Ella era una mulata quiqueña. Quien ayudó a cambiar el árbol genealógico del papá y del abuelo fue el padre José del Rosario, un padre jesuita. Por eso él pudo acceder a la educación. A este señor le debemos ser un pueblo libre. Él a la edad de 15 años ya tenía un título como licenciado en filosofía. A los 20 el de médico, a los 23 el de abogado. Escribe sobre el origen de las viruelas. Luego tienen ahí a su hermana Manuela Espejo. Mujer de José Mejía Lequerica. Ella está considerada como la primera enfermera en nuestro territorio, ya que ayudaba al doctor Eugenio Espejo a curar a los enfermos en el primer hospital que hubo aquí en Quito, que fue el Hospital del Rey o el Hospital de la Misericordia. También va a escribir probablemente sobre los derechos de la mujer en el tomo número 3 de Primicias de la Cultura de Quito. Lo hace con un seudónimo que es de Erofilia, que significa amante a la sabiduría.
Luego tienen ahí al obispo José Pérez Calama. Él venía con un plan de estudios en las mallas curriculares de las universidades. Él proponía ampliar las cátedras. Además de dar filosofía, teología, él proponía dar álgebra, aritmética, física experimental, ciencias naturales, derecho civil, derecho canónico. También proponía que los profesores de las universidades no únicamente sean religiosos, sino que ya pasaban a ser seglares, que las bibliotecas de las universidades estén actualizadas. Esta propuesta fue enviada al rey de España, pero no fue aceptada. Luego tienen ahí al conde Miguel Gijón y León. Él venía con ideas en la parte económica. Una de las propuestas, señores, era traer más maquinaria textil. Otra era continuar con un camino que se llamó el Camino de Malbucho, que trataba de unir la costa con la sierra para tener comercio con Panamá. Y la otra era la creación de una lotería. Y aquí tienen a José Ascasubi, uno de los próceres que logró escapar de la escena de la masacre del 2 de agosto de 1810 y va a construir una capilla en el monasterio de Santa Catalina. En la madrugada del 21 de octubre de 1794, en las calles de Quito, aparecieron estas banderas o estos pasquines en contra del rey. ¿Quién era el mentalizador de poner las banderas? Era Eugenio Espejo. Quien colocaba las banderas era Mariano de Villalobos y quien pagaba para que coloquen estas banderas era el segundo marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar y Larrea. En estas banderas estaba esa frase en latín que dice libres o felicitatem gloriam consecuto salve cruce. Eso significa al amparo de la cruz conseguir libertad, gloria y felicidad. Aquí vamos a ver el papel de los sacerdotes en el proceso de nuestra independencia. Aquí primero, aquí nos encontramos con Juan Pablo Espejo. Él era hermano de Eugenio Espejo. Aquí en nuestro territorio, señores, aquí habían dos clases de clero. El clero secular, que pertenecía al arzobispado, y el clero regular, que pudo haber pertenecido a alguna orden religiosa, como pudo haber sido franciscanos, dominicos, jesuitas o mercedarios. Pero a su vez, señores, este clero se subdividía en otros dos, que era el clero realista, que apoyaba al rey, y el clero insurgente, que apoyaba el proceso de nuestra independencia. Ahí le van a ver a Juan Pablo Espejo. Él era hermano de Eugenio Espejo. Él en sus sermones, señores, iba a dar a conocer igualdad de derechos, tanto de americanos como de españoles, y que las autoridades no nos vengan de afuera, sino que sean electas de aquí mismo. Se dice que antiguamente el rey de España permitía que los habitantes de Quito, que eran los criollos, fabricasen el aguardiente o licor en sus casas. Llega una orden del rey donde decide monopolizar y creó una fábrica que se llamó la fábrica de Santa Bárbara. Eso hace que los criollos se levantaran en contra de la corona, le quemaran la fábrica al rey y además ellos estaban cansados de tener autoridades españolas y querían tener autoridades propias del lugar. El rey pone un impuesto al aguardiente del 2%. A este hecho se le conoce como la revuelta de los estancos o la rebelión de los barrios de Quito. Este impuesto no únicamente fue al aguardiente, fue a la propiedad privada, a los naipes y al tabaco. El primer impuesto que hubo aquí en nuestro territorio fueron las alcabalas y fue al comercio en el siglo XVI, este es en el XVIII. El príncipe de Asturias, Fernando VII, realizó un complot en contra de su padre, el rey Carlos IV. A este hecho se le conoce con el nombre de la conjura del Escorial. El rey Carlos IV le devuelve el trono a Fernando VII. A este hecho se le conoce con el nombre del motín de Aranjuez. Para el año de 1707 y 1808, en España había muchos levantamientos populares y España estaba siendo invadida por Napoleón Bonaparte. El rey de España decidió otorgarle el poder a Napoleón Bonaparte a cambio de una pensión y el rey de España fue desterrado a una ciudad en Francia llamada Bayonne. Napoleón Bonaparte a su vez le dio el poder a su hermano José Bonaparte, produciéndose un vacío de poder tanto en América como en España. Ese vacío de poder en España se supera con la creación de la Junta Superior de Gobierno y aquí en América con la creación de juntas provinciales. En estas juntas provinciales iba a haber presidente, vicepresidente y ministros de Estado. Esta es la primera junta de gobierno en nuestro territorio, señores, pero no es la oficial. En la Hacienda Chillo Compañía, propiedad del marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, se reúne el marqués de Selva Alegre, el marqués de Villarellana, Juan Salinas, con el objetivo de conformar esta junta de gobierno. Pero esta junta fue descubierta y fueron encerrados en el convento de la Merced. Cuando los marqueses iban a ser juzgados, los documentos iban hacia un virreinato, que era el virreinato de Santa Fe de Bogotá, y se extraviaron y tuvieron que dejarlos en libertad. Quien paga para que se extravíen los papeles fue la hija de Juan Pío Montúfar, Rosa Montúfar. Esta junta va a gobernar a favor del rey de España, Fernando VII, que fue desterrado hacia Bayona por Napoleón Bonaparte. Viendo que Juan Salinas no llegaba, muchos de estos próceres se estaban echando hacia atrás y Manuela Cañizares los increpa duramente con puñal en mano y les dice lo siguiente: hombres cobardes, nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Luego se realizó el primer grito de nuestra independencia, señores, que fue el 10 de agosto de 1809 y es por eso que a Quito se le conoce como Quito Luz de América. Esta denominación nos dan los hermanos chilenos y nos da el padre Fray Camilo Enríquez en el Faro de Valparaíso. Tomen en cuenta, señores, que la cárcel principal no estuvo aquí, estuvo de la Plaza Grande 2 cuadras hacia abajo, más o menos por el convento del Carmen Bajo. Esto fue un cuartel.
¿Por qué se dice que fue una masacre? Porque la población de Quito para aquel entonces era de 3.000 habitantes. Se dice que dentro de estas cárceles mueren de 40 a 80 personas y fuera en las calles 220. Mueren alrededor de 300 personas y es por eso que es considerada una masacre. La mayoría de los restos de los próceres de la independencia se encuentran enterrados en la cripta de San Agustín. En la pared roja van a ver el acta de defunción de las personas que murieron el 2 de agosto de 1810. Este documento, señores, se encuentra en la iglesia parroquial del Sagrario. Para el siglo XVIII este edificio debió haber sido hecho en piedra, siglo XIX ladrillo y actualmente un poco de hormigón armado. Aquí vamos a hablarles sobre la Constitución del Estado de Quito de 1812. Para este periodo, aquí habían dos bandos, los señores montufaristas que querían seguir perteneciendo a España y los señores sanchistas que querían crear estados federalistas. Esta discusión de sanchistas y montufaristas se termina el 15 de febrero de 1812, donde se firma la primera constituyente con el nombre de Pacto Solemne de Unión entre las provincias que conforman el Estado de Quito. Esta constituyente, señores, es española. Aquí tenemos el retorno de la corona española. Luego de los acontecimientos de la masacre del 2 de agosto de 1810, el rey de España manda acá como presidente de la Real Audiencia de Quito a un señor que se llamó Toribio Montes y manda a dos pacificadores, que fueron Carlos Montúfar y Antonio Villavicencio. Ellos vienen acá con dos objetivos: crear juntas de gobierno a favor del rey de España y el de recoger todos los abusos cometidos por las autoridades españolas en contra de los habitantes de Quito. Carlos Montúfar en Cartagena se entera que su papá Juan Pío Montúfar había conformado una segunda Junta Superior de Gobierno y en Popayán se entera de la masacre del 2 de agosto de 1810. Pensando que su padre había muerto en la masacre, él se cambia de bando y él va a tener dos enfrentamientos o dos batallas en nuestro territorio. La primera en Chimbo con las tropas de Manuel Arredondo con triunfo quiteño y la segunda en Mocha con Toribio Montes con triunfo español. Toribio Montes manda ejecutar a los miembros de la segunda Junta Soberana, como son Nicolás de la Peña y Rosa Zárate. A ellos se los acusaba de la muerte del conde Ruiz de Castilla. Ellos fueron ejecutados más arriba de Esmeraldas, por Tumaco, y sus cabezas fueron expuestas, señores, primero en el Parque de la Alameda y luego traídas acá a la Plaza Grande para que sirva de escarmiento a la población. Los países que conformaríamos ahora la Gran Colombia seríamos Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, porque Panamá para este periodo formaba parte de Colombia. También se da otra constitución que se llamó la Constitución de Cúcuta en 1821, donde se divide a nuestro territorio en departamentos, cantones, parroquias. Se establecen los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se dan los procesos de independencia el 9 de octubre de 1820, la independencia de Guayaquil, 3 de noviembre del mismo año la de Cuenca, y sellamos nuestra independencia definitiva con la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Los territorios, señores, de Guayaquil, Cuenca y Loja estaban siendo invadidos por un presidente del Perú. Estos territorios van a ser recuperados para los territorios de la Gran Colombia al mando del general Juan José Flores y el mariscal Antonio José de Sucre con la batalla de Tarqui el 27 de febrero de 1829, quedando como límite natural el río Marañón. Nosotros, señores, nos separamos de la Gran Colombia el 13 de mayo de 1830. Ahí van a ver las 4 regiones de nuestro país. Laguna del Chato representando Galápagos, Playa de los Frailes a la costa, Valle del Chota a la sierra y la cascada de San Rafael en el oriente ecuatoriano. Esta cascada ya no existe. Desapareció. Vemos. Vamos avanzando. Estamos en la celda donde está la representación de la masacre del 2 de agosto de 1810. Mónica, por favor. A ver. Aquí van a ver la representación de la masacre del 2 de agosto de 1810, tomando como antecedentes levantamientos indígenas, la invasión de Napoleón hacia España y el primer grito de la independencia, que fue el 10 de agosto de 1809. Esta escena, señores, es tomada de un cuadro que se denomina La muerte de Quiroga. Ese cuadro se encuentra en el Colegio Militar Eloy Alfaro y fue elaborado por el pintor César Avillacrés en 1909. Estas figuras de cera fueron hechas en el año de 1970 por Alexander Barbieri, un escultor francés. A diferencia de las otras figuras, estas tienen ojos de vidrio, las otras tienen ojos de resina, que es un material muy parecido al vidrio. Entre los principales personajes de esta escena está el doctor Manuel Rodríguez de Quiroga, el señor de terno negro, su hija María de Rosado, su hija Luisa de Blanco, está el teniente Jaramillo, en el piso está Mariano de Villalobos, a su lado derecho el padre José de Río Frío, y del centro para atrás están Javier Ascasubi, Juan Salinas, Juan de Dios Morales, Juan Larrea y Juan Pablo Arena. Todos ellos mueren, señores, por el cambio de poder de autoridades de chapetones a criollos. Hemos terminado nuestro recorrido aquí en el Museo Alberto Mena Caamaño, me equivoqué antes, Alberto Mena Caamaño. Hemos recorrido la historia del Ecuador. Mónica, un mensaje para la gente y una invitación para la gente.
Bueno, que nos vengan y nos visiten, que aquí van a recordar lo que es parte de nuestra historia, lo que es del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Nuestros horarios de atención es de martes a sábado, de 9:30 hasta las 4 de la tarde. Es bueno saber la historia para no volver a repetirla, se dice, ¿verdad? Y para tener identidad y saber de dónde venimos y a dónde queremos ir. Porque lo que no sabemos historia, lo que no tenemos memoria, podemos cometer muchos errores y seguir confiando a gente que no piense en nosotros y que no piense en este pueblo que es heroico y valeroso. Señoras y señores, gracias por habernos recibido, Mónica, gracias por este recorrido y les invitamos a que vengan acá a recrear, a conocer de viva voz y mirando las figuras, mirando los carteles, mirando los libros de la historia ecuatoriana. Señoras y señores, buenos días, hasta la próxima. Al despertar.